No me enseñaron absolutamente nada en la escuela que me haya sido aprovechable. Pero es que nada, no me enseñaron a abrazar un árbol, a oler una flor, a respirar. No me enseñaron ejercicio inteligente. No me enseñaron a departir y compartir con mis compañeros. No me enseñaron a afrontar el ego. No me enseñaron a descubrir las muselinas engañosas de esta sociedad. Es que no me enseñaron nada, es que yo miro para detrás y digo, he perdido 10 años en la escuela. Podían haberme enseñado a sonreír, la media sonrisa al Buda, podían haberme enseñado a dar una palmada de aliento a un amigo mío, algo interesante. Todo lo que nos han enseñado resulta que luego tengo que emplear otra parte de mi vida para desaprender. Que mi aprendizaje consiste sobre todo en desaprender. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué me han dado en realidad? Cuando hablamos de la educación se forja en la vida desde el año 0 hasta el 90 que vivas, con todos los inputs que tienes, no solo los del colegio, la madre, el padre, el amigo, la lectura que has hecho, el atardecer que yo decía antes. Nadie me enseñó nunca lo que es la mente, ni a meditar, ni la oración consciente. Es que no me enseñaron nada, todo mecánico. Es más, se confabularon todos para hacerme aún más máquina de lo que ya era. Ya era una pequeña máquina, pues más máquina, más máquina. Y me tengo que pasar luego toda mi vida desprogramando lo que me han programado. Y me tengo que pasar toda mi vida superando los traumas que me han creado, los complejos, las lesiones psicológicas. Es que parece que nos educan nuestros peores enemigos. Despierta. Wake up. Porque tampoco hemos hablado de otra cosa que de repente se me ha ido muy importante. Tú has dicho, y tienes toda la razón, que cada día se vive mejor, hay más. Pero, Joaquín, es que el número de suicidios, esto ya es espantoso lo que está sucediendo. ¿Ya? Ayer estuve con un gran amigo, bombero, por la tarde, y es que todos los días les están llamando para suicidios. ¿Ya? Y en las sociedades desarrolladas más. Bien. Algo falla también ahí. Sí, pero es el contacto con tu verdadero ser, ¿o no? Volvemos a eso. O sea, el triunfador fracasado es el que vive en el ego. Desarrolla un poco el síndrome del triunfador fracasado, que siempre me has oído hablar de él, y que es un poco el que he utilizado para el protagonista occidental del fakir, Hernán. Entonces yo creo que ahí todo lo que sube baja, y cuando lo que estás es en una espiral de subida artificial, donde todos los estímulos son externos, cuando esos estímulos desaparecen, pues la caída es brutal. Pero también es verdad que aunque esos estímulos no desaparezcan, llega un momento en que esos estímulos no te estimulan más, porque lo que un cuerpo puede consumir o divertirse o gastar dinero o explotar a otros o etcétera, pues tiene un límite y acaba destrozándose a sí mismo. Por lo tanto, una subida artificial y basada en que te tira del ego, pues normalmente acaba mal. Es el símbolo del triunfador fracasado. Entonces ahí obviamente está el discernimiento de cada uno, de saber si esas llamadas que te hace el ego son llamadas de alguien que te quiere o de alguien que no te quiere. Y si eres capaz de discernir y empezar a decir a esto no, a esto otro tampoco, a esto pues en cierta medida sí, pero en la otra no, empiezas a elegir y entonces estás en tu ser, ¿no? Y no tienes a alguien que te tira por unos caminos donde no debes ir. Yo es como lo veo. Hay gente que para despertar necesita pegarse un gran golpetazo y otra gente va despertando paulatinamente y se da cuenta y dice, hombre, esto que yo hacía hace 20 años o 30 años, pues hoy no lo haría porque no me compensa. No me compensa enfadarme con un amigo o enfadarme con mi familia o con mi entorno por conseguir algo material, no me compensa. Claro, pero hay, Joaquín, también un problema muy profundo, tú lo sabes. La mente es adictiva. Esto lo sabemos todos. Podemos tener adicciones sanas, constructivas,
como hacer un poco de footing o yoga o respiración o adicciones insanas y muy destructivas. Pero la mente es adictiva. Y la sociedad confabula de una manera muy perversa para alimentar el lado adictivo de la mente. ¿Y dónde está el problema, querido Joaquín? Que esta sociedad es toda ella sensorialista. Solo se trata de despertar los sentidos, no hacia adentro, nada hacia adentro, todo hacia afuera. Cuando el místico es nada hacia afuera, todo hacia adentro. Se trata de que nos volvamos sensorialmente adictos a todo. Y entonces lo que tú exponías, llega un momento que hay límites, que ya no puedo tener más experiencias sexuales, ni de comida, ni de paladar, ni más balnearios, ni más spas. Así es. Pero hay personas que sí, quieren seguir ahí. Y siguen hasta la noche, hasta que su vida acaba. ¿Por qué esta sociedad sigue insuflando el fuego del sensorialismo? Aquí nadie insufla el fuego del espíritu, de nuestro bienestar interior, no. Nos hacen creer que la dicha es siempre placer sensorial. Una parte es verdad, pero hay otra parte que no es verdad. Gente como tú, llevas 50 años llamando hay que vivir de otra manera. Sí. Hay mucha gente que está siguiendo lo que tú dices y hay mucha gente que ha entrado en la vida espiritual que no es incompatible con la vida externa. No es incompatible, es exacto. totalmente compatible y es como debe ser. Es decir, el famoso yogi de las ciudades, ¿es posible en la ciudad estar equilibrado? Pues sí es posible y de hecho las nuevas corrientes espirituales te dicen que no hay que irse al Himalaya tú solo a una cueva allí egoísta para realizarte, que es mejor si te puedes realizar en las populosas avenidas de Occidente. Ay, Joaquín, tú y yo que somos yogis urbanitas, y Alex también, tengo que decir una cosa. Fíjate hasta qué grado es perversa esta sociedad, que critica acerbamente a los anacoretas, a los ermitaños, a los eremitas, a los cartujos, cuando para mí esa gente ya hace algo muy importante. No hace daño. Todos los que estamos en la sociedad hacemos daño, antes o después. Ellos por lo menos no hacen daño. Y como decía Ramana Maharshi, el meditar, el encontrarte a ti mismo es también una gran aportación que estás haciendo a la sociedad. Has dado en el clavo, efectivamente. Es decir, ¿en qué medida yo puedo trabajar desde el silencio, desde el equilibrio personal, y sin caer en el bombardeo al que me están sometiendo? Es el bombardeo. Bueno, pero tú tienes que elegir, entonces no puedes comer viendo la televisión, pero si te has no puedes estar todo el día conectado. Pero si te has hecho adicto, querido Joaquín... Bueno, es una enfermedad. Es que es una enfermedad. Pero si te has hecho adicto es también porque tú has cedido y has preferido ir por ese camino. Pero no, porque la sociedad nos ha inclinado hacia ese camino, como al triunfador fracasado. Le ha tabulado, le ha programado. Mira, yo el otro día tengo el recuerdo tuyo subiendo la escalera de tu casa que te cruzaste con el vecino. Y te lo dije en una de las entrevistas que hemos tenido. Y tú le saludaste con enorme educación y cariño. Y él te saludó con enorme educación y cariño. Eran dos seres humanos conscientes. Sí. Una cosa muy simple, como es cruzarse en la escalera, se percibió una gran humanidad. Lo que te quiero decir es que yo viví ahí, lo vivo también en muchos entornos, donde la gente está equilibrada y está bien, más de lo que pensamos. Y que damos demasiado énfasis a lo otro. Efectivamente, el mundo que está loco, está muy loco. Pero también hay mucho mundo que está cuerdo. Y hay mucha gente que está en su equilibrio. ¿Tú sabes qué les digo yo a mis alumnos a menudo en las clases de meditación? ¿Qué? Que hay mucha más gente buena que mala. Pero los malos se organizan mucho mejor. Bueno, eso es evidente. Pero también los buenos se organizan cuando hace falta. Vamos a poner un ejemplo un poquito, si quieres, polémico, ¿no? La seguridad social tiene sus problemas, pero la seguridad social es un milagro. Es decir, tienes un problema y vas a un sitio donde te atienden. Y puede mejorar, y va a mejorar, yo estoy seguro. Pero desde 50 años atrás no existía. Pues lo mismo con tantas otras cosas. Es decir, tú tienes posibilidades de ver lo que está ocurriendo que es positivo. Entonces, vamos a trabajar por lo positivo. Aquí este libro del profesor Iglesias, de Derecho, hace 50 años, don Juan Iglesias, gran
fui alumno suyo, tuve esa suerte en el año 75, decía en uno de sus libros, un nuevo ascetismo hace falta. Qué bonita frase. Es verdad que hace falta un nuevo ascetismo. Estoy de acuerdo. Ayer escribía yo de ello precisamente. Sí. La ascesis bien entendida es muy importante porque es poder interior, Efectivamente. austeridad, fuerza, energía. La gente no entiende lo que es la ascesis. La ascesis es esencial. Sí. Sí, ¿el ascetismo qué es? Pues vivir con menos cosas, con menos apegos, Exacto. más en situación de entrega, más en situación de austeridad. Si puedes ducharte en un minuto, mejor que en 12 minutos con el agua caliente, porque derrochas agua caliente. Si puedes comer 2 platos, mejor que 5, porque además engordas. Pero cuando hay esa adicción que nos ha enseñado esta sociedad a lo sensorial, es muy difícil, ese ascetismo. Sí, pero mira, me ha gustado lo que ha dicho Alejandro de antes de la sociedad, y el ejemplo de la comida es un muy buen ejemplo. Hoy todo el mundo, afortunadamente, o el 90% de la gente, puede comer lo que sea. Y pueden comer en demasía. Y en Occidente se calcula que se come un 40% más de lo necesario. Lo estamos viendo en todos sitios. La gente come más de lo que necesitamos y luego no hace ejercicio y luego así van los cuerpos que en vez de, como tú decías, como decía el Buda, ¿no? Que tú dices también, ¿no? En vez de crecer en sabiduría, crecen en kilogramos, como los bueyes. Sí. Bueno, pues esto es una elección personal. Oye, no comas tanto. No, es que no puedo, la tentación y tal. Bueno, pues es la tentación del ego. Decide tú dónde quieres situarte. Al final es salud o no salud. Al final la gente, muchos de los problemas de salud que hay es por la mala comida que hacemos y por cómo comemos, a toda velocidad, corriendo, hablando de cosas intrascendentes o criticando al vecino. Bueno, pues ahí hay una magia de que si tú quieres meterte por una vía, digamos, consciente, depende de ti, no depende de los demás. También, eso es lo bonito. También todos recordamos, aunque no lo sigamos, aquello de conócete a ti mismo, pero no algo que estaba asociado al conócete a ti mismo. Nada en exceso. Esa es la verdadera ascesis. Nada en exceso. Eso es preciosa. O sea, dicho de otra forma, equilibrio. Equilibrio al comer, al respirar, al dormir, en la sexualidad, equilibrio. Es precioso. En el fondo, el ascetismo ese y la ascesis que tú dices es una magia. Sí. Es una magia. Es poder interior. Efectivamente, es poder interior. Y cuando estás un poco trabajando esa vía, todos los fuegos artificiales a tu alrededor pues no te llaman la atención. La malla, lo ilusorio, pierde todo su poder. Efectivamente. Y entonces, claro, cuando te llaman para venderte un seguro o para que la tarifa del teléfono sea más barata y tal, pues le dices, mire usted, no tengo interés en cambiar de tarifa, aunque sea un poco más barata, estoy bien con el que estoy. Entonces, todas las cosas que antes te llamaban y que tú ibas como un tonto, como, no sé, me recuerda un poco, no sé, como los niños, ¿no? Pues les pones una cosita y van a eso, le pones otra cosa, o un gato. Pues cualquier cosa que le hagas el tío, ¿no? El gatito, encantado. Pero si tú estás en tu mundo, pues no estás siguiendo eso. Había un maestro, que ya que hablas de los niños y hablaremos de la educación, me decía que el problema es que cuando somos niños tenemos los juegos, pero cuando nos hacemos adultos cambiamos esos juegos infantiles por otros juegos, pero que son juegos todavía mucho más peligrosos. El juego de poder, el juego de someter, el juego de la jactancia. Entonces, es que no prescindimos de los juegos, y los juegos son malla pura que nos está a todos creando ilusiones falsas siempre. Hemos llegado al tema del maya muy indirectamente después de charlar un buen rato, y esa es la esencia del tema. Es la esencia, maya. ¿Qué es la maya y qué es la realidad? Lo ilusorio. Lo ilusorio. Ya está. Nos quedamos en la apariencia, en la imagen, en la autoimagen, en el ego, como tú decías, y no profundizamos a lo que pueda haber más allá. Y toda la sociedad es maya, ¿eh? ¿Sí? Es el gran teatro del mundo, el decorado, el espectáculo, nos engatusan los mejores prestidigitadores. Están en todos lados engañándonos. Sí, pero en paralelo a ese maya hay mucha autenticidad. Cuando tienes una conversación profunda, cuando estás en comunión con alguien, cuando estás conectado a una idea divina o elevada, cuando estás en ese otro mundo, cuando estás en tu mejor yo, el maya desaparece o disminuye y sube el mundo real. Y es cuando empiezas a quitar velos y a ver cosas, ¿no? Claro, entonces... Pero llevamos esa malla a los niños. Y ahí entraríamos en el tema de la educación, que tanto creó problemas mentales porque no sabían cómo hacerlo Krishnamurti Tagore.
Ahora sabes que creó una escuela He estado que en esa sigue escuela. existiendo. Has estado en Santiniquetán, en la naturaleza, y Krishnamurti que decía que es que hay que cambiar totalmente los paradigmas de educación porque ya empezamos a crear en el niño la avidez, el odio, la competencia, y ya luego todo eso queda en nosotros como un fermento que no somos capaces de desaprender. Yo aquí, si queréis, llevamos 13 minutos hablando de esto, lo cual está muy bien, para dar el pase que estás justo ahora mencionando, y que perfecto, porque tiene todo el sentido, ya que vaya. Os hago el planteamiento de cara a la educación. Que, por cierto, acerca de las sensaciones, en mi experiencia, la sociedad tiene una sensación profunda de malestar y necesita estar buscando otras sensaciones que me quiten este malestar que tengo. Y encima me lo ponen a huevo porque tengo un bombardeo de oferta de sensaciones diferentes espectacular. Entonces me meto en una rueda en la que no puedo salir. Yo he estado en esa rueda y es muy jodida. Entonces, ¿cómo vinculamos esto a la educación? Claro, ¿cómo no voy a caer yo en esta puta rueda si no tengo ni idea de cómo pienso, cómo siento y cómo actúo? Si no tengo ni idea de por qué hago las cosas, para qué las hago, ni para dónde coño voy. Si simplemente me meto en esta rueda de hacer cosas que me han dicho que es estudia, ten la carrera, ten el trabajo, mejor sueldo, coche, mejor coche, hipoteca, mujer y coche y tal. Yo me he metido ahí sin tener ni puta idea de nada y estoy corriendo, pero a veces me miro y digo, no sé para qué estoy corriendo, pero yo sigo. ¿Se prepara a la gente en el sistema educativo para esto o para algo? Porque hemos mencionado algunas veces las personas que se salen de la rueda. ¿Es posible no caer en esa rueda cuando nadie te ha enseñado absolutamente a nada? Porque has aprendido a ser el mejor, a ser más competitivo, a forrarte, pero nadie te ha enseñado cómo sientes. Ni por qué sientes lo que sientes, ni por qué piensas lo que piensas. Tienes toda la razón. En mis memorias, publicadas hace unos meses, que tú las tienes, creo, una vida de viaje, o mi vida de viaje, etc. En mis memorias, algo que digo tajantemente es que no me enseñaron absolutamente nada en la escuela que me haya sido aprovechable. Pero es que nada. No me enseñaron a abrazar un árbol, a oler una flor, a respirar. No me enseñaron ejercicio inteligente. No me enseñaron a departir y compartir con mis compañeros. No me enseñaron a afrontar el ego. No me enseñaron a descubrir las muselinas engañosas de esta sociedad. Es que no me enseñaron nada. Es que yo miro para detrás y digo, he perdido 10 años en la escuela. Podían haberme enseñado a sonreír, la media sonrisa del Buda, podían haberme enseñado a dar una palmada de aliento a un amigo mío, algo interesante. Todo lo que nos han enseñado resulta que luego tengo que emplear otra parte de mi vida para desaprender. Que mi aprendizaje consiste sobre todo en desaprender. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué me han dado en realidad? Y antes que eso todavía, el otro día creo que utilicé este mismo ejemplo, que a mí me gusta. Tú has salido a la calle a vivir la vida y no tienes un manual de instrucciones. Sí. No se, en todo el sistema educativo no se menciona la palabra mente. No, es algo con lo que vas a tener que lidiar toda tu vida y nadie sabe que... Nadie me enseñó nunca lo que es la mente, ni a meditar, ni la oración consciente. Es que no me enseñaron nada, todo mecánico. Es más, se confabularon todos para hacerme aún más máquina de lo que ya era. Ya era una pequeña máquina, pues más máquina, más máquina. Y me tengo que pasar luego toda mi vida desprogramando lo que me han programado. Y me tengo que pasar toda mi vida superando los traumas que me han creado, los complejos, las lesiones psicológicas. Es que parece que nos educan nuestros peores enemigos. Y sin embargo te han hecho un gran favor porque en el fondo te están dando una plataforma para tener compasión
por estas personas porque ellos tampoco conocían todo No, eso. nada, tampoco. La Estoy época en la de que acuerdo. vivían tampoco era tan No, fácil. ni ahora tampoco Ni lo ahora. conocen porque la conciencia dormida, Pero tenías una ventaja, Claro. tu querida madre. eso Te es. abría esos Mi mundos. madre me abrió eso. Entonces, es verdad que la escuela no nos enseña tantas cosas, pero para eso está la familia, están los amigos, están los atardeceres. La frase de Borges es tan bonita, ¿no? De cuando en el jardín de los senderos que se bifurcan, iba caminando y la tarde obró en mí. La tarde obró en mí, fue la que hizo la magia en mí, la tarde, el cambio de los colores, los pájaros, todo. Entonces, la educación no es solo la escuela, la educación es todo. Y en ese todo, pues es progresivo. Y en la escuela te enseñan unas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi colegio cosas muy bonitas, otras menos bonitas, pero recuerdo que los lunes de 5 a 6 había lectura. Llegábamos ahí y nos daban un libro. Yo me acuerdo que leía los libros de James Oliver Curwood. Luego he querido pasárselos a mis hijos y han pasado totalmente. Era un aventurero canadiense en los años 1900. Se iba a las grandes tundras canadienses y eran unas historias preciosas de cómo se levantaba a ver las estrellas, luchaba por sobrevivir. Yo estaba esperando el domingo que llegara el lunes porque tenía lectura en el colegio. Entonces yo he sido muy feliz en el colegio, pero tampoco me enseñaron que la enseñanza de Buda es muy bonita, o que lo que decía Jesús es precioso, o que conectarme Al con Dios... revés, te dieron una imagen de Jesús catastrófica. No, A ti no, tampoco. pues la mayoría. Bueno, yo tuve... ¿De qué manera nos metían la religión? En mi colegio eran dominicos y no recuerdo ninguna hostilidad. Yo la verdad es que era un niño bastante pío y creyente, y luego lo he sido toda la vida, aunque no soy muy ortodoxo. Pero efectivamente la esencia es la educación. Pero, ¿y en la educación cuál es la esencia? Poder enseñar al niño que además del ego existe el alma. Eso no nos lo han enseñado Es que es muy realmente. difícil, y aunque intentes enseñárselo... Pero lo que dice Alex, no nos han enseñado nada de la mente, de la psicología, Pero de nuestras reacciones. para eso están tus libros. Bueno, ya. Yo la palabra ego me la encontré con 30 y pico años, ¿eh? No sabía ni qué. Bueno, porque que andabas es- muy despistado. No nos han enseñado. Sí, pero yo he ido al colegio, he ido a la universidad. Es como la gente que pasa por la autopista. Ah, no sabía que tenías una pista de hielo. Digo, bueno, es que estás pasando otros días por la pista y hay un cartel así enorme que pone que es la pista de hielo. Es que si no te fijas, ese es tu problema. Pero Bueno, a lo es mejor me fijé en otro sitio. Ya lo sé, ¿no? Estarías con es como cuando tú de repente descubres algo, una cosa nueva. De repente encuentras un montón de referencias de esa cosa nueva. Oye, esto nunca había oído hablar de ello y ahora mañana he oído hablar otra vez. ¿Conoces a alguien? Coño, ahora estoy hablando, escuchando siempre de esa persona porque has entrado en esa realidad. Antes estabas fuera, estabas ajeno, no lo veías. Mirabas y lo que tú decías, estabas tan... Entonces, la educación, incluso yo lo digo como padre, ¿no? Yo he llevado a mis hijos a una escuela que es la Waldorf. Los colegios Waldorf son famosos porque por la base muy espirituales. Muy interesantemente... Yo para mí eso es un riesgo. Bueno, por eso ahora te digo. Te voy a decir el riesgo antes No. que tú me lo digas. Adoctrinar en la educación es para mí un asesinato del alma infantil. Adoctrinar, pero me da igual. Si los que adoctrinan son hindúes, los Ramakrishna, los Hare Krishna, los capuchinos o los jesuitas. Adoctrinar a un niño me parece muy Adoctrinar grave. no, pero enseñarle cosas es bonito. Por ejemplo, Enseñar sin presión, sin los- adoctrinar. sí, en el Waldorf los niños estudian el Bhagavad Gita. Me parece bonito. Siempre que no les adoctrine. Efectivamente, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, el noruego, es un niño Waldorf. Muy interesante. Un niño criado en Waldorf es secretario general de la OTAN. No quiero entrar en ese tema. Pero lo que te quiero decir es que cuando hablamos de la educación se forja en la vida desde el año 0 hasta el 90 que vivas, con todos los inputs que tienes, no solo los del colegio, la madre, el padre, el amigo, la lectura que has hecho, el atardecer que yo decía antes. Yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos fantásticos, me llevo muy bien con ellos. Y durante una época de mi vida pues he querido explicarles lo que a mí me da certeza y fuerza y equilibrio, y me he dado cuenta que a ellos les interesa muy poco. Claro. ¿No? Y que si insisto... Al revés. Al revés. Cuanto más insistas, cuando alguien me viene y me dice, una madre, voy a traer a mi hijo a meditar o al yoga, le digo, nunca se lo impongas. Si se lo impones, nunca hará yoga ni meditación. Nada funciona por la imposición ni el adoctrinamiento. Entonces, en la educación lo único que puedes hacer es que tu ejemplo sea un ejemplo que Eso, las otras el personas niño en algún es- momento claro. en su vida digan, hombre, Sí. pues este ejemplo me vale. El niño es muy mimético.
Sí. Y si ve en ti algo que le sirve, lo absorbe. Y si no, lo rechaza. Pero yo hay una cosa que no acabo de... O sea, si te he entendido bien, claro, el sistema educativo es... estamos hablando de 15 años de enseñarme cosas de todos los palos, de todas las áreas, de todo tal. Me está diciendo que teniendo la oportunidad de enseñarme algo tan importante como es mi mente, mi espíritu, mi forma de sentir, no me lo cuentas en 15 años y tengo que estar yo al loro para, oye, tío, presta atención y búscate la vida y apréndelo por ahí. Cuando hemos tenido 15 años para que me lo contaras. Y no te han hablado nunca del Y no me has autoconocimiento. dicho absolutamente Ni nada. autoconocimiento, ni transformación, Ni ni meditación. psicología de las profundidades, ni siquiera algo tan simple como respira o relájate. No. Bueno, Entonces, están los claro, padres. Claro, dicho esto, mi pregunta es, ¿será que tenemos una educación poco consciente porque quien promueve o provoca o implanta esta también es poco consciente? Hombre, por supuesto. O sea, no dan Es que- claves de la vida porque no las conocen. es que eso es una realidad y yo voy más allá y no es una visión perversa. Es que a quién le interesa que despiertes. ¿Por qué se ha perseguido y se ha denigrado y se ha asesinado a los místicos? Porque el místico es el verdadero revolucionario que no hay político que lo pueda encadenar ni adoctrinar. De comprar. Ni comprar, es insobornable por su propia esencia. Y un sistema dormido lo que va a generar es una educación dormida. ¿Cómo vamos a pensar que todo un sistema que está dormido, que es mecánico, que es ciego, va a propiciar una educación despierta? Que eso es un sinsentido. Ahora, lo que tú dices, habrá gente que tenga esa percepción en un momento de su vida de que hay otra cosa. Y entonces ve, y entonces empieza a trabajarse. Pero Estáis hablando de la educación en valores. En valores. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Y hasta dónde quieres llegar en esos valores? ¿Dónde pones la línea roja para no pasarte e irte a otro campo? Bueno, yo hablaba de una materia que es el funcionamiento del ser humano, ¿eh? Bien, pero el fundamento del ser humano hay muchas discrepancias. Ramiro y yo, que nos queremos profundamente, y yo soy creyente y él es poco creyente, como hemos hablado muchas veces. Yo creo en la inmortalidad del alma y Ramiro a lo mejor cree en otra forma de alma. Entonces es muy difícil, ¿sabes? Cuando hablo con personas católicas me encuentro que en el 80% de lo que hablamos estamos de acuerdo, pero en un 20% estamos en mucha discrepancia. Con un budista también me puede ocurrir que esté al 90% de acuerdo, en un 10% no. Sí, la rama espiritual dependiendo de por dónde tires, ¿no? Pero yo hablaba más de la psicología, la mente, etc. Joaquín, se nos han dado unos instrumentos. A Alex, a ti y a mí se nos han dado unos instrumentos en los que tú, muy bien dicho, decías que estamos encapsulados. Bien, tenemos un cuerpo, tenemos una energía, tenemos una mente y luego somos seres de relación. Como decía Alex, muy bien dicho, vamos a ver, ¿por qué no se me ha enseñado nada sobre mi cuerpo? Se me han mostrado atlas, ahí está el hígado, ahí está el páncreas. ¿A mí eso de qué me sirve? A mí lo que me sirve es que me enseñen a estirarme, el caminar consciente que tú practicas, la sonrisa consciente, el saber respirar, un ejercicio inteligente, eso me sirve. Tengo una mente, que es otro instrumento, una psicología, que me enseñan a conocerla, a observarla, a dirigirla, a dominarla. Pero es que a mí no me ha enseñado nadie absolutamente nada. Si yo no tengo esa madre maravillosa, María del Mar, que ella empieza a conectar con estas ciencias y viene a Madrid un profesor de yoga hindú y ella empieza a ir y me lleva a mí. Fue tu salvadora. Bueno, pero es lo que él dice. Tú has tenido suerte, mis padres ni papa, mis amigos ni papa. ¿Tú cómo has llegado a esto, Alex? Nadie te ha enseñado nada. Pero mi caso, de una repente, saturación de sufrimiento. Sufrimiento, como llega mucha gente. Es decir, de tener que parar y decir, ¿qué cojones me pasa? ¿Cómo voy a ver cómo funciono yo? Porque desde luego que así no puede ser.
Es el caballo de carreras destripado que Ramiro Eso, cuenta qué también. bueno Me es ha eso. contado muy bien ese Hasta caso. un caballo de carreras se destripa sin parar. Y es lo que te pasó a ti. Pues claro, Tú te has destripado. Ujú, ujú. Y bien, pero afortunadamente tenemos todos esos factores que nos pueden enseñar. Claro, que nos pueden O enseñar. sea, Y que, Joaquín, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la línea divisoria ujú, entre el adoctrinamiento y el no adoctrinamiento es Brutal. muy ligera, ¿eh? sí, sí. Cuidado. Ujú, ujú. Todos podemos incurrir en querer enseñarle a tus hijos que hay un alma, y eso es adoctrinar. Es muy difícil, ¿no? Por Es eso no muy tenemos que difícil. echar la culpa que no nos han enseñado esto en la escuela. Porque lo que pasaba hace 50 años es que te metían una visión del Sí, catolicismo pero, X. ahora adoctrinan de una manera mucho peor. Sí, De acuerdo a ideas, a Probable- ideologías políticas, que eso sí que es grave. probablemente. Y Eso mira, es mucho más grave. os voy a poner, Eso sí que es grave, que te adoctrinen políticamente desde efectivamente, niño. os voy a poner un ejemplo por hacer de contrario, o de ir a la contra de vosotros. El servicio militar. Esto era una maravilla. Para mí fue un infierno el Bueno, peor. ya lo sé, pero para la mayoría de la gente con la que hablas dicen, yo recuerdo el servicio militar, pues una época que estábamos ahí intentando ligar con todas las del sitio donde nos mandaban, que comíamos con un hambre que nos matábamos, estábamos todos delgados, así como un pincel, no como ahora que estamos todos gordos. Joder, lo pasamos fenomenal. Bueno, pues era una época de esfuerzo, de superación, y mucha gente lo recuerda bien. Entonces, lo que te quiero decir es que la enseñanza viene de muchos sitios. Yo recuerdo algunos profesores que eran indiferentes y otros les recuerdo como grandes maestros. Pues que me cuidaron y me atendieron y cuando me tropezaba me levantaban, venga, Joaquín, para adelante, no sé qué. E incluso el de deportes, que yo era muy torpe, pues yo le veía que me vigilaba y me empujaba. Pero aquí volvemos a lo mismo en todos los ámbitos. La conclusión que estamos llegando es que hay buenas personas y malas personas. Esa es la maravillosa Y conclusión. lo que dijo Buda, las personas aviesas abundan también. También. Por muy espiritualista que uno sea y por muy optimista, hay que reconocer que hay personas aviesas. Entre los políticos, ahí no te digo nada. Krishnamurti decía que no son de fiar, que siempre les pongas bajo sospecha. Entre los educadores, entre los empresarios, entre los profesores de yoga. Eso iba a decir yo. No, claro, entre todo. Pero si es que es así. Claro que sí. Entonces, conclusión, ¿qué urge cambiar? Justo lo que no le enseñaron a Alex. Urge cambiar la mente, pero como no le dieron herramientas, se dejó meter en la malla edulcorada y falsa de la sociedad hasta que afortunadamente, igual que mi personaje Hernán en El Fakir, rebotó y salió. Efectivamente, Alex es un bonito ejemplo. Eso es un Te iban ejemplo. poniendo unas piedrecitas como a los Lemming, ¿no? Sí. Tú ibas siguiendo las piedrecitas encantado, porque eran todas brillantes, todas bonitas, unas canicas maravillosas, de repente llegaste, coño, que estoy al borde del precipicio y me voy a caer. O vuelvo el camino andado, o me caigo para el precipicio y fuiste capaz de verlo, otra gente se cae. Entonces hay que discernir el momento en que Alex empezó a seguir esas canicas. Oye, de ¿sabes colores. cuándo lo que él ha dicho sufrimiento? Él se dio cuenta que sus agujeros psíquicos no los podía llenar con lo exterior, que un día tenía que llenarlos del mismo. Pero creyó durante tiempo que las chicas bonitas, el dinero, la autoimportancia, etcétera, lo iba a llenar, pero se dio cuenta que cada vez se desgarraba más, que lo que dice Jesús, que si a paño viejo le echa remiendo, tirará del paño y más lo rasgará. Y en ese momento reaccionó, porque muchas veces es verdad, Joaquín, que muchas personas entran en el despertar de la conciencia por dolor y sufrimiento, por la insoportable levedad del ser. Yo nunca te he preguntado, pero aprovecho, ¿cómo entraste tú? Como tú, Ramiro, al final, como todos los que vamos a entrar, porque al final hay un tema de discernimiento, la mente como instrumento físico de esta encarnación que se desaparece, pues te permite ver y ver las cosas. Y hay una frase muy bonita de Santa Teresa, a ti que tanto te gusta citar a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, ¿no? La verdad padece, pero no perece. Esto es una forma de todo lo falso nos hace sufrir y padecer, pero la verdad no perece. Al final del día la descubres y se impone la realidad, y lo vamos a ver en muchos campos, lo estamos viendo. Al final la realidad se impone. Entonces llega un momento en que tú dices, hombre, yo por ahí
estoy sufriendo. ¿Significa que el otro camino, que sean totalmente diferentes? No. ¿Significa que hay que irse a la montaña? Tampoco. Significa que hay que vivir más en armonía con nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser, Alejandro y Ramiro lo hemos hablado muchas veces, somos un ser espiritual viviendo una experiencia material. Y no hay que renunciar a lo material, no hay que renunciar a este cuerpo, a estas manos, a este estómago que necesita comer hoy. Hay que aprender, como dicen A que los estén- yogis, a combinar yoga, que es conciencia y control, con boga, que es disfrute. No hay por qué quitar el disfrute. Sí, lo que pasa es que el disfrute es otro disfrute que era el de antes. Es un disfrute más austero y más consciente. Lo vives de Y la otro ciencia, comportamiento. claro, ya. el La yoga como actitud. ciencia de la unión. ¿Qué te pone? Te pone tu yo superior con tu yo inferior. Es decir, el ego, la personalidad, es un instrumento de tu yo superior. Y entonces tú eres consciente de que este señor que hoy se llama Joaquín, pues va a durar, lleva 64 años durando y no sé cuánto le quedará, pero no va a durar 30 años más, durará lo que toque, en el mejor de los casos, y que ya eso desaparece. Pero que hay algo aquí que permanece. Y ese algo es mi verdadero yo. Y cuando eres consciente de ese verdadero yo, pues los fuegos artificiales te son menos artificiales, te cansan más ese ruido y tal. Y quieres estar en silencio, haciendo lo que tú has dicho antes tan bonito, que es el trabajo mental y que es compatible con la vida activa, de mandar las famosas flechas benévolas a todo el mundo. Es un trabajo precioso. A mí me está ocurriendo, es una experiencia casi mística, lo comparto un poquito con vosotros. Y ahora tengo claro que en mi vida actual me interesa mucho intentar profundizar mi relación con Dios, con el divino. Y que eso me obliga o me lleva a estar más en silencio y más en soledad. Pero curiosamente la paradoja, que es preciosa, es que a pesar de que yo estoy en ese esfuerzo, mi relación con mi entorno, con la gente, con conozco y que no conozco, es mucho más fuerte. Es decir, mi relación espiritual contigo, aunque te veo menos, es mucho más fuerte ahora que antes. Porque a través de esa conexión es como que me conecto con todo el mundo. Empatizas. Empatizo. Me abro a la compasión. ¿Sabes? Y incluso gente que me parece que está haciendo mal para el mundo, pues les veo de otra manera que como lo vería antes. Entonces, cuando estamos en esa magia, pues te das cuenta pues que el mundo está lleno de oportunidades preciosas para ir subiendo los escalones de nuestro conocimiento y de nuestra percepción, lo cual no implica que no te caigas de vez en cuando y tengas que volver a empezar. Con mucha humildad. Y todos los tratados, digamos, de esto dicen, bueno, cuando te caigas, pues esboza una sonrisa y no insistas en que te has caído. El problema muy grave, Joaquín, es que hay personas que como tienen que dar 14 y 15 horas de su día al trabajo, a sobrevivir, a poder mantenerse, no tienen ni capacidad ni percepción de esa otra realidad. El mito de la caverna de Platón, que es magnífico. Ven sombras, pero es que no hay capacidad. Es que, claro, esto muchas veces hasta es un lujo poder dedicarse a esa vida interior y espiritual. Vale, me apuntas a un porcentaje de la población X. Mira, no sé cuánto, pero mira el resto. Vamos a coger una parte muy importante de la población. Que sí, que trabaja 8 horas, que no son 12 horas, que trabaja 5 días, que tiene sueldos razonables, que tienen cubiertas las necesidades de salud, de educación, de un modo razonable, que tienen su ocio. ¿A qué dedican su ocio? A pasear por el centro comercial. Entonces, lo que yo digo es, efectivamente en las marginales de la sociedad hay mucha gente que no tiene acceso a poder pensar en estas cosas, pero a lo mejor lo viven de una manera intensísima. Estoy pensando en el ejemplo típico del pastor del campo, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto del hombre del campo que está entregado y trabaja mucho más de sol a sol de lo que nosotros hemos podido imaginar nunca? Es un hombre equilibrado, en su centro, asceta, incluso sabio. Todos hemos tenido ejemplos así, bonitos, de gente que está en eso y sin embargo son un ejemplo. Yo conozco mucha gente que está en esa forma de trabajar intensa y tal. Dijo, este es un ejemplo. Mira, me acuerdo hace 50 años, un día en el autobús, los autobuses cuando llevaban antes el conductor y detrás llevaban un señor que te cortaba el billete, ¿te acuerdas? Sí. Detrás. Yo me subí y había un señor que a mí me gustaba mucho, que era un hombre enjuto, como era en aquella época la gente. Y un día me bajo del autobús en mi barrio
y me dice, he hecho un Padre Nuestro por mí y por nosotros. Y me lo dijo de una manera, con una fe tan bonita, ¿sabes? Y le vi, este hombre era un trabajador que estaba ahí, pero yo le vi que ese hombre se conectaba de otra manera, ¿sabes? Y yo siempre le veía como iluminado. Yo de todas maneras, ¿sabes? Joaquín, ese lado positivo, constructivo, luminoso de la humanidad y por supuesto del ser humano lo veo. Pero veo también con clarividencia que hemos construido una sociedad extraordinariamente peligrosa. De hecho, ese hombre, tan en su centro, no está en la rueda de la sociedad. Está en su huerto, con su lechuga. Y tiene esa posibilidad. Para mí, ¿por qué hay gente que no se puede dedicarse a sí mismo tal? Porque cuando estás en la rueda no tienes ni siquiera la oportunidad. Es que te das cuenta. Y además, cuando estás en la rueda, necesitas trabajos de 15 horas para pagar todas las cosas que crees que te hacen felices. Porque estás pagando un coche que no te puedes ni permitir. Sí, pero le echamos la Porque culpa te a han la rueda. metido en un... Le echamos la culpa a la rueda. No, pero la rueda es la que te ha viciado. Hay una rueda que está ahí. Y te Tú han puedes viciado. entrar o no, pero a ti nadie te da las herramientas. Ni siquiera te dicen que hay una rueda. Claro. Porque tú estás dentro ya. Tú naces en ella. Oye, que si hay una rueda, yo no voy contra la rueda. Pero joder, saber que estoy en una rueda No, me ayudaría. Claro, pero es Alejandro, tú ahora estás fuera de la rueda como observador. Y te seguís en la rueda de los Pero, hámsters dando Joaquín, vueltas y yo no quiero estar como estaba antes como un hámster No, dando vueltas todo el Joaquín, día. ese entendimiento no nace más que en muy pocas personas. Mira, Joaquín, la gente es máquinas. Es muy duro decir, pero somos máquinas. Entonces te comportas como una máquina. Eso que tú dices que nace ese despertar, un vislumbre de la consciencia, a veces pasa, pero es que en millones de personas eso nunca pasa. Porque lo único que quieren es seguir entre las muselinas, viendo películas, nada más. El cine peor está en la mente, el cinematógrafo lo llevamos con nosotros. Son persecutores permanentes de un escenario absolutamente surrealista al que nunca llegan. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a ese escenario? Que cuando llegas dices, coño, pero si esto no es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como nadie llega porque ese escenario nunca acaba y el coche que tienes nunca es suficiente y este otro te hará más Es feliz, inagotable. y esta casa Todo y esta eso. otra mujer y esto tal, Inagotable, y inagotable. todo está fuera de ti, Eso es. es infinito. Te pierdes la parábola del hijo pródigo, tanto te vas del hogar que luego tienes que darte cuenta de volver al hogar interior y reconciliarte con el Padre que es tu ser interno. Pero es que el 90% de la gente sigue creyendo que el prestidigitador con sus juegos te va a dar toda la dicha y nadie te habla de que hay otro tipo de dicha. El idioma castellano es muy rico. Hay dos palabras parecidas y muy diferentes. Goce, que es el goce sensorial, y gozo, que es la experiencia interior. Lo que los orientales llaman vilasa vivarta, que es precioso, la dicha del alma. Pero cuando te han hecho creer que toda la dicha está en la diversión, el entretenimiento, la distracción y las adicciones de todo tipo, pues ya está. Adicciones hasta de ir a pasear, como tú decías, en tu tiempo libre a un supermercado, donde sea, entonces... Sí, pero llega un momento en que todos salimos más o menos de esas adicciones. Tú has tenido la suerte de salir ahora y no significa que tengas que mirar al otro mundo. Yo el ejemplo lo veo en el Camino de Santiago, lo hemos comentado alguna vez con todos. Una experiencia muy común a la gente que hace el Camino de Santiago es que de repente dices, es como hay dos mundos. Está el mundo del que vengo y este es un mundo paralelo. Es muy vívido, es muy vívido. Y además te permanece en el cuerpo durante unos largos días después de haber hecho el camino. Estaba en otro mundo. Y es curioso porque van en paralelo, pero son otras reglas. Y este mundo del Camino de Santiago que he vivido es muy puro, es muy auténtico. Estaba en lucha conmigo mismo, caminando, el esfuerzo, bajo la bóveda del cielo, las estrellas, el sol, tal, caminando, viendo gente y saludando. El Camino de Santiago es muy bonito porque te das cuenta, en los pueblos de España, la buena gente que hay. Yo recuerdo saliendo de Coca, que ya se ve muy poco en los pueblos de España, me encanta, el típico anciano, vaya con Dios, ¿no? Qué maravilla que te diga eso, vaya con Dios. Y el tío además te lo dice porque es así, vaya con Dios. Que es la mejor compañía en el fondo. La mejor compañía con la que uno puede estar es con Dios, con el compañero, con el Dios amigo, ¿no? Es una gran compañía.
Pero claro, pues salgamos del mundo de esa rueda, pero esa rueda, no le echemos la culpa a la rueda, echémosla a nosotros. Yo ahora mismo hago un esfuerzo consciente por no ver la televisión por las noches. Ya no digo noticias y tal, que hace mucho que no las veo. Leo noticias en internet y en medios que considero de primerísimo nivel. No veo medios manipuladores, o intento no leer medios manipuladores. Pero también hay cosas que me interesan, que yo digo que no las quiero ver por la noche porque me van a afectar. Bueno, el sábado lo rompí. El sábado lo rompí porque estoy viendo en Netflix una serie muy interesante sobre el 11 de septiembre, que siempre me ha interesado. Un tema que me ha interesado. Y que viví como tú, todo el mundo, fuimos muy conscientes de lo que pasó. Bueno, yo era consciente al empezar a verlo por la noche, porque no pude verlo durante el día, que iba a dormir mal. Y efectivamente dormí muy mal. Bueno, Pero eso no nos es el precio. Pero no nos han enseñado que hay, igual que hay un alimento para el cuerpo, hay un alimento para la mente y hay vitaminas del alma. ¿A Alex le enseñaron alguna vez Pero que ¿cómo había nos van a enseñar si vitaminas estás del tú alma? en el centro Shadak 50 años insistiendo? ¿Cómo nos van a enseñar? Y eso es la sociedad. En la sociedad hay un señor que se llama Ramiro Calle, que ha escrito 250 Sí, libros y sobre este tema. y ese Ramiro Calle que lo hemos descalificado, insultado, amenazado de muerte 1000 veces, Bueno. 1000 veces, vejado, el loco, había el loco de la colina y el loco de allá, la que soy yo. Te quiero decir, Joaquín, que yo apoyo esa visión muchas veces y hay que apoyar la positiva, que es la que yo doy desde toda mi vida, 52 años en Sadaf, pero hay que ver que esta sociedad, que es el ser humano, también nos construye como máquinas. Te voy a poner un ejemplo, porque tú me estás hablando mucho de que uno es como si tuviera la libertad de discernir y elegir. Pero es que para eso hay que tener esa libertad y no estar ya programado. ¿Entiendes? Bien. Te pongo un ejemplo. Suponte que todas las noches Alex y yo te inyectamos cuando estás dormido una dosis de heroína y te volvemos un heroinómano. Tú no has elegido ser un heroinómano, pero te has vuelto un heroinómano y te vas a comportar como un heroinómano. Esta sociedad nos está todos constantemente programando, hipnotizando. La diferencia que hago, a propósito de mi novela El Fakir, entre el funámbulo y el sonámbulo. Esta sociedad no crea funámbulos, crea sonámbulos. Pero tú, con tu grandeza de corazón, piensas, no, es que la gente puede elegir, puede optar, puede discernir, puede despertar. La máquina no puede despertar muchas veces, no tiene ese poder por sí mismo. Tiene que llegar a alguien, no sé, Buda, Jesús, Lao Tse, que trate de que despierte. Sí, pero también, Ramiro, tenemos el libre albedrío. Es verdad que el libre albedrío no es tan libre si está condicionado desde el principio. Ojo, exacto, eso. Yo me imagino que el libre albedrío tiene un toro que sale al ruedo de la plaza. Ya estoy aquí. ¿El cuál? El libre albedrío. No, que el libre albedrío tiene un toro que sale al ruedo de la plaza y se encuentra delante de un torero. Bien. Pero si lo han puesto ahí, si estaba aquí ya. Él cree que es libre. Ahora que elijo yo. Bien, ese es un caso extremo. Yo los casos extremos me es muy difícil. No, pero esta sociedad hay muchos casos extremos, ¿eh? Sí, ¿Te has dado cuenta lo que ha habido ahora que me parece horroroso? Yo sabes que soy un defensor a ultranza y contumaz de los animales. Bueno, esto que ha pasado ahora, que en la ley del bienestar animal se excluye a los galgos y a los perros de caza, solo porque la caza es millonaria y hay que poner, hombre, si es que mira, los políticos, ya ese es otro programa, los políticos, tú lo has dicho siempre, lo que decía Krishnamurti, lo he dicho antes, hay que ponerlos bajo sospecha. Cuando Indira Gandhi invitó a Krishnamurti a que fuera a su residencia de primer ministra de la India a tomar el té, Krishnamurti dijo, no, yo no voy, que venga ella si quiere. Y le preguntaron por qué, y dijo, porque no estoy de acuerdo con los políticos y los pongo bajo sospecha. ¿Con la primera ministra o con la reina? La primera ministra, Indira Gandhi. Con Indira Gandhi. Bueno, ahora mismo la presidenta de India es una señora de Brahma Kumaris, la presidenta de la India. No. Yo, de todas formas, al menos a mí me gustaría, o sea, al menos en mi caso, te quiero decir, tanto en políticos como en empresarios,
como el sistema educativo, para mí no hay culpables, hay inconsciencia. Bien, estamos de Te acuerdo. quiero decir, yo... Y me compasión gusta mucho el cine. de ver esa situación. Sí, a mí me gusta mucho el cine. Va un director y un guionista y se ponen de acuerdo para hacer una historia que me viene a contar que consiguiendo, que trabajando tal el éxito, seré feliz y compraré, y que el Ferrari me va a dar tal y que la chica rubia tal me va a dar la felicidad. Él no me quiere joder la vida. No. Es que él también lo cree. Él también es un inconsciente. ¿Y qué me está vendiendo inconsciencia? Y los políticos, Es que lo que decía- los políticos son completamente inconscientes. Vamos, es que y generan leyes absolutamente encontrar inconscientes. un político consciente es más difícil, recurriendo al símil de Jesús de que un rico pase por... Sí, el no. camello pase por la... esta de una aguja, por el agujero de una aguja. Mira, una cosa, Vivekananda, que tú lo has leído, decía, a lo que otros llaman mal, yo llamo inconsciencia, ignorancia. Eso es verdad. No es que a lo mejor sean perversos conscientes, pero había un maestro Tienes toda la razón. muy destacado que decía, si odias, odia conscientemente porque tienes así la posibilidad de un día salir de ese odio. Si tienes celos, tenlos conscientemente. Quiero decir con esto, es que mucha gente efectivamente no es una perversidad consciente, es ignorancia, es ofuscación, es malentendimiento, Es falta de autoconocimiento, es falta de conciencia. Y sin embargo, no estoy en desacuerdo con eso y que el tema de la ignorancia es lo que pinta todo, Sí. es la ignorancia. Hay, por ejemplo, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, que en octubre subió primer ministro, juró su cargo o lo prometió sobre el Bhagavad Gita. Me pareció muy interesante. Siempre que luego no vaya a adoctrinar con el Bhagavad Gita. Efectivamente. Como los antiguos misioneros, sí, pero a mí, evangelizando. efectivamente. Pero yo no sé si este hombre lee el Bhagavad Gita o no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si lo lee, algo bueno le quedará. Es que, volviendo a lo de los políticos y en general, yo es que creo que en todas las profesiones hay gente ignorante, en todas. Y también en las amas de casa. A mí me ocurrió una cosa muy interesante en una época de mi vida. Yo, en la época en que era asesor financiero, pues trabajaba con grandes empresas y con gente con patrimonios. Y luego en otra parte de mi vida estuve trabajando en otros entornos donde había gente más modesta. Pero me di cuenta que el patrón era muy parecido. El patrón de lo mío, lo mío, lo mío, era tanto en uno como en el otro, aunque no hubiera en el otro. Y era igual. No cambiaba porque fuera, ¿sabes?, estrato social. Era el patrón humano que tú hemos hablado tantas veces. El egoísmo. Y lo vemos, antes utilizaba el ejemplo del campo de concentración, ¿no? Lo vemos también en sitios donde la gente, en vez de estar ayudándose, se matan unos a otros cuando deberían estar ayudándose. Entonces yo creo que volvemos a lo de siempre y no lo vamos a resolver en esta charla, lamentablemente. Una parte de la sociedad está inconsciente, sufriendo y haciéndose daño a ellos, los primeros, y a los demás. Otra parte está muy dormida y otra parte está más despierta. Pero está ahí. A mí me divierte, por ejemplo, lo que habéis dicho antes, que decía Alejandro, ¿no? Es que nadie me lo contaba. Yo, por ejemplo, en los últimos años tuve bastante relación con el movimiento de Thich Nhat Hanh, que murió el año pasado, como sabéis, hace 1 año y 2 meses, un mes, en enero del 22. Pero ya, yo lo he comentado en algunos círculos de amigos y decían, ¿y quién es ese? Bueno, a mí me parece inconcebible que no se sepa quién es Thich Nhat Hanh. Pero es que me ha ocurrido contigo, Ramiro Calle. ¿Sabes? Con Ramiro. Oye, pues nada, he estado con Ramiro Calle y, joder, no sé si has leído. ¿Quién es ese? Me ha dicho algún amigo próximo. Y digo, ¿no conoces a Ramiro Calle? Y no, ¿quién es? Y ¿no has leído nada de Ramiro Calle? Pues no. Y digo, y no lo critico. Digo, bueno, es que... No, cada uno Por eso cada se uno está... interesa por lo que se interesa. Sí, yo a lo mejor a mí no me gusta el fútbol y estoy con 2 amigos Claro, que saben de fútbol y no me sé nada. ningún jugador. Sí. Y eso lo saben todos, quién salió, quién metió el gol, quién no sé qué. Y me ven a mí como un ignorante de ese tema. Bueno, Ni bueno ni malo, es una No, realidad. pero es que yo una si quisiera realidad. ilustrarme del fútbol, que no me quiero ilustrar, pues tengo todo a mi alcance para en muy poco tiempo ponerme al día. Por lo tanto, si no me ilustro es porque no tengo interés. Por lo tanto, el que no quiere estar en este mundo de quitar velos es porque no le toca, porque no quiere. Pero luego hay otra figura, Joaquín, Sí, que les llaman los maestros
el gusano refractario. No sé si has oído hablar de él. No. Se le llama también el gusano estercolero. El gusano estercolero existe realmente, tú lo coges, lo sacas del estiércol, le colocas sobre una rosa y espantado abandona la rosa para volver al estiércol. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que son ignorantes, otras no les interesa, pero lo peor es el que es el refractario. El que encima toma como una amenaza el que tú le quieras hablar de estos temas, y lo toma como una amenaza, porque es que no quieren despertar. Me encanta tu ejemplo y yo iba a poner otro, que es las carreras de galgos, las feroces. Sí, tristemente. Persiguen una liebre. Exacto, es horrible. De mentira. Coño, dile que es de mentira. A ver si la persigue. Y ya nada, qué bueno es eso. Díselo. En su ignorancia Han la de saber persigue. algo. Es más, cuando un galgo coge, dicen ahí, no sé, llega por lo que sea a coger la liebre y ve que es falsa, ese galgo ya no vuelve a correr igual. Claro, porque descubre el engaño. Pues mira, es un buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Es un buen ejemplo de lo que es. Qué pocas vías, qué pocas herramientas hay hoy en día en la sociedad para hacerme a mí creer que a lo mejor estoy persiguiendo un bicho de mentira. Sí. Sí, pero claro, es que esto es bonito, es una charla muy bonita porque en el fondo lo ves en los medios de comunicación. Entrevista con gran personaje. Empiezas a leer y dices, este pobre personaje tiene un malla que el día que les plate se va a meter una leche. O porque ha perdido la belleza. Nuestros referentes son la hostia. Por eso, porque ha perdido la belleza física, o porque ha perdido el trabajo, o porque ha cogido una enfermedad. Pues la torta que se va a pegar es impresionante. Por otro lado, muchas veces lo que nos pasa al final del día nos enseña tarde o temprano, ¿no? ¿Cuánta gente aprende con la enfermedad? Exacto. ¿Cuánta gente suelta con la enfermedad? Y te encuentras gente que era muy combativa y no sé qué, y dice, joder, yo tuve un ejemplo muy bonito con el libro que escribimos tú y yo, se lo mandé a un tío mío que falleció de ELA. Ajá. Fíjate, terrible. Hace 12 años. Y fui a verle cuando ya estaba enfermo. Le había mandado antes nuestro libro, Divinos para el alma. Y me dijo una cosa que me dio mucha pena. Y me dijo, uy, qué bonito este libro, qué pena no haberlo sabido antes. Porque ahora ya no puedo. Yo le animé y le dije, sí puedes. Dedícalo mentalmente, prepárate. Bien, para esta persona muy querida, pues la enfermedad le abrió un campo que le hubiera desconocido. Era una persona muy activa, muy competitiva, muy no sé cuántos. Tantos ejemplos que vemos, ¿no? De gente que la vida les para por alguna cosa o la otra y es el momento en el que aprenden. Pues yo creo que aunque no nos lo enseñen en la escuela, queridos Alejandro y Ramiro, la vida nos va a dar la oportunidad de aprender lo que tengamos que aprender. Y que en un momento dado lo aprenderemos. Y que hay una cierta magia. Hay una cierta magia. Estoy contigo, solo añadiría joder, qué pena no haber visto alguna cosita antes. Sí. Aunque sea darme la tentación de ir por ahí. Su mismo familiar, qué pena que lo vio ya en el umbral de la sí, muerte. Sí, muchas cosas, pero si vamos al caso que estamos criticando. Cuando vas a Nepal y vas a la India, que tú lo has visto multitud de veces, llegas a los templos budistas y ves a esos niñitos de 3 años en su trajecito de azafrán, ahí, sí, con los movimientos budistas, leyendo las tablas estas, y dices, bueno, estos pobres, ¿por qué están aquí? Claro, y no es una libre elección, no les han metido sus padres ahí. Por eso, pero diciéndolo ya se lo pueden enseñar antes, a lo mejor los padres han dicho, vamos a enseñarlo de muy pequeñitos, sí, tienen ahí, cuidados, y a los 12 años se van. De todas formas, permitidme, porfa, porque estamos ya sin batería casi. Hemos cerrado otra hora más, que no está mal. Entonces, me gustaría haceros un planteamiento. Sí, que además, porque hemos hablado tan mal de tantas cosas, ¿no? Vamos con un dato bueno. Sí que es cierto que el sistema educativo está empezando a haber iniciativas cada vez más. Por ejemplo, meditación en las aulas, sí, aunque sea como actividad extra. Y no, sí, pero también el yoga en muchas escuelas de Estados Unidos. Pero ya se pone a disposición. Sí, algo se va moviendo. De hecho, en Wake Up, por ejemplo, hace una semana hemos sacado una miniserie de dibujos animados para niños que empiezan a meditar. Sí, con nada que les enseña acerca de sus pensar, sentir, hacer. Ya se puede ver. Ya se puede ver.
Oye, parece que ya hay síntomas de que a lo mejor la cosa puede empezar a cambiar. Y os lanzo una pregunta. Coño, ¿qué pasaría si de repente esto fuera por ahí, por este camino, y hubiera realmente la gente saliera del colegio con cierto nivel de autoconocimiento, siendo consciente del ego, de la mente, de tal? ¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo cambiaría el mundo en este aspecto? Pues yo diría que aquí es donde es aplicable el libro que hace muchos años escribimos Joaquín y yo, con un título un poco pretencioso, pero que ahora sería aplicable: El cielo en la tierra. Si cambiara la faz del mundo, si en suma nos humanizáramos, si se abriera el corazón, si, como decía Buda, llegáramos a tener una mente lúcida y un corazón tierno, pues todo sería fantástico. No habría que seguir apoyándose en ese adagio hindú que reza: este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Luego, ojalá cada día estemos más en el despertar, en la bondad, en la comprensión y, repito, humanizarnos, dejar de ser estos jactanciosos, pretenciosos, egoístas, egomaníacos, primates que somos, para hacernos realmente seres humanos sensibles. Todo depende, y ahora a ver qué nos dice Joaquín, todo depende de nuestro dintel o umbral de consciencia. Si vamos siendo más conscientes, tenemos más capacidad para ver y podemos ver más allá de los velos de la mente, o sea, desempañar la mente, habrá un cambio constructivo y positivo. No olvidemos que la consciencia, que eso te invito a hacer un día un programa solo de la consciencia ahora se está diciendo, los más avanzados neurocientíficos, que fue un virus, que todos tenemos conciencia de ser y de existir por un virus que fue el que provocó al final la consciencia. Da igual, pero tenemos esa consciencia, sea provocada por un virus o no. Si esa consciencia, que es como un diamante precioso, lo vamos puliendo y obtenemos comprensión, como decíamos, lucidez, ternura, compasión, cambiarán las cosas. Pero si el ego sigue opacando esa conciencia y la retiene y no se despliega y evoluciona, pues esto va a seguir siempre así. Porque, Alex, date cuenta, todo está dicho, todo está escrito, religiones, profetas, grandes iniciados, y aquí nada cambia. Por eso, como decía Krishnamurti, si algo urge es cambiar la mente. El tema que has sacado es bien bonito, la verdad. Yo solo puedo comentarlo desde el punto de vista de cuál es la naturaleza del ser humano, ¿no? El aspecto espiritual y el aspecto material. En el aspecto espiritual somos un espíritu que se encarna en la tierra. A mí me encanta la teoría de la galvanoplastia espiritual que escribió Peter Doinov, al que cada vez te pareces más físicamente, y su discípulo Omram Ivanov. Es que la madre, durante los 8 meses o 9 meses de embarazo, puede hacer un trabajo impresionante sobre el feto, mandándole cariño, autoafirmación, bondades. Lo conocemos en pasivo: la madre que fuma, la madre que toma alcohol, la madre que sufre. Eso se transmite al niño. También ocurre en positivo, lo que pasa es que está mucho menos explorado, que si yo estoy trabajando ese aspecto, se dice, y es verdad, que qué guapas están las mujeres cuando están embarazadas o al poco de dar a luz, están radiantes. Y una explicación muy bonita, en la que yo creo, es que han tenido dentro un espíritu que ha venido a encarnarse en la tierra. Ese espíritu es el que se trasluce en su ser físico, y que el niño, en los primeros 6 años de su vida, está mucho más o en conexión todavía con el mundo espiritual, con el mundo del que viene, que para algunas tradiciones es el mundo del alma, y que en ese periodo el niño es enormemente sensible a una educación espiritual, sea por la madre o sea por el colegio. Luego viene la etapa de la vida en que, efectivamente, y además es una etapa que hay que vivir, en donde el ego toma su papel para la identificación del niño con su cuerpo físico. Tiene que tomar, digamos, control de su cuerpo físico y emocional y mental
Y esa es la parte de la pubertad que es muy complicada. Y eso no hay que quitarlo, es así. ¿Es una época de zozobra? Sí. ¿Es una época de altos y bajos? También. ¿Es una época de desorientación? Clarísimamente. Hasta que el hombre ya se asienta y empieza en otras etapas de su vida y va madurando y vuelve a recordar quién era. Y vuelve a recordar lo que sabía cuando tenía hasta los 6 años y lo que sabía antes. Y es ahí donde empieza el hombre a conocerse. El ego de la juventud, pubertad, hay que frenarlo con medicinas, con déficit de atenciones, con cosas que nos inventamos. Pues no, es una parte normal de la vida donde uno está desorientado. Afortunadamente puede tener en el entorno gente que le oriente para que recupere su senda y que vaya por el camino por donde tiene que ir. Por lo tanto, para mí, la educación, todo lo que implique el explicar al niño, luego al joven y luego al adulto, que es una realidad espiritual que trasciende a lo que es la vida y al ego, es muy positivo. Y una vez que eso se explica, se empiezan a entender muchas cosas que si no son incomprensibles. Y empiezas a entender y a quitar velos. Y por eso es bonito. Y la labor de los educadores es tan bonito. Pero insisto, un educador es igual que tienes cuando tienes 7 años, que el empleado de una tienda que te trata con cariño, que la persona que te ha servido. Me tomo un café aquí al lado del Palacio de los Deportes y me estoy fijando en los torreznos, mira, en este bar que nunca había entrado en mi vida. Oye, me han tratado, la señora que me ha tratado en los torreznos, es que estaba dándome un café como si fuera el único cliente que tuviera y con un cariño me lo ha puesto y tome usted y gracias y yo gracias a usted. Y ha sido un intercambio bonito. Bueno, porque estaba en otro plano. Y es el plano de que estaba mirando a esta persona desde su dimensión alma y ella a mí me estaba tratando correctamente también y ha sido muy bonito, la verdad. Y así hay montones de situaciones al día, ¿no? Montones. Por eso soy optimista. Y tenemos que ser optimistas. Ya sabes aquello, Alex, ¿Qué hora es? No que sé ni qué hora dicen los orientales, hasta en la nube más oscura hay una hebra de luz. es. Así es, qué bonito es. Eso me encanta, hasta en la nube más oscura hay una hebra de luz, ¿verdad? Despierta. Wake up.